Creo que todos hemos comentado acerca de lo enfermo que está la sociedad y además que se enrumba hacia ciclos mayores de crisis. Es como una luz amenazante contra la vida de millones de personas para enterrar sus sueños, para enterrar sus vidas. Y seguramente también hemos culpabilizado a factores externos como la política, como la economía, como el medio ambiente. Y en cierta forma estamos de acuerdo, pero en el día de hoy yo quiero acercarte una verdad que es esencial en esta primera parte de la serie que hemos denominado Papá es la clave. Y quiero marcar este episodio con Malaquías 4:6, que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y sigue hablando este texto bíblico diciendo que no vaya a ser que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso hace alusión a un conflicto en la sociedad que parte de una ruptura de la relación entre los padres y los hijos. Esta reflexión de tomarla en cuenta va a producir resultados beneficiosos para cada uno de los padres y también para sus hijos, sus familias y sus generaciones. Soy Eddie García, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Avino Podcast, conectando a padres y madres de reino. En lo que hablaremos ahora acerca de esta situación externa y de cómo nos afecta cuando nosotros tenemos una actitud puramente contemplativa, puramente de observación, incluso victimista. También es necesario que identifiquemos cómo fue que se originó esta costumbre de identificar como causa única las partes externas de nuestros males. Y eso se origina precisamente al declarar el hombre su rebeldía contra Dios. O sea, más específicamente, se origina en el momento del pecado que el hombre hizo en contra de Dios. Para entender qué cosa es pecado, podemos decir de manera sencilla que pecado es errar al blanco, que pecado es desatender un mandato, es desconocer una autoridad, es desestimar la intención original de algo. En conclusión, pecado podemos entenderlo como rebeldía. El hombre estaba destinado prácticamente a una vida de plenitud, una vida completa. En hebreo pues se le llama como el shalom, que quiere decir que todo está integrado, todo está completo, no hace falta nada, nada está roto. Y entonces prácticamente Adán y Eva ya estaban disfrutando de esa plenitud, de ese shalom de vida en el Edén. Y ellos tenían, por ejemplo, protección, ellos tenían identidad, ellos tenían propósito, ellos tenían provisión, ellos tenían amor, ellos tenían una comunicación, una comunión hermosa con Dios, con el Creador. La única restricción que tenían era no comer del árbol del conocimiento de la ciencia y el bien y el mal, porque de comerlo ciertamente morirían. Y como todos sabemos, lamentablemente fallaron. Y estamos hasta el día de hoy pagando las consecuencias. Y el problema es que entre más pasa el tiempo, el mal se incrementa en la tierra y nos toca pues en las sociedades, en las diferentes sociedades en las que nosotros vivamos y la familia. Dentro de esto tenemos que identificar que nosotros no fuimos creados como robots, nosotros fuimos creados con un libre albedrío. O sea, el hombre tomó la decisión de evadir la responsabilidad o el llamado que Dios le había hecho de restringirse, de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal.
O sea, ellos pusieron en acción la voluntad y tomaron una decisión en contra de Dios. Dios no puede traspasar o transgredir normas que él mismo ha tomado. Y entonces el hombre tomó su decisión, y como cuando tú te tiras un alto, tú tienes que pagar las consecuencias de haberte tirado el rojo. Entonces así ocurrió con nosotros como humanidad. A consecuencia de esto, y en la inconsciente desesperación del hombre de regresar o de retomar su seguridad, manifiesta de manera continua, como al inicio, la culpabilización a factores externos de las situaciones que vive. En lo cual es cierto, son reales, son tangibles, pero no necesariamente esa realidad externa te excluye de la responsabilidad personal, pero tampoco, que es lo otro, no te va a resolver esa situación de dolencia, esa situación que nosotros estamos lamentándonos y padeciendo. En esto podemos mirar al respecto la respuesta que Adán y Eva dan a Dios cuando Dios les hace unas preguntas prácticamente sencillas. Adán le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieras? Y la respuesta de Adán es: la mujer que me diste como ayuda me dio de comer y yo comí. Entonces le pregunta a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y la respuesta de Eva es: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué es lo que observamos aquí? Ambos, Adán y Eva, reaccionaron desde una condición de contaminados por la maldad. Estaban culpando a otros y ocultando su propia responsabilidad en lo acontecido. Eso fue producto de que sus pensamientos ya habían sido alterados. Su santidad había desaparecido. La picardía había sustituido su inocencia. Entonces, vemos que Adán primero culpa a Dios por la mujer que le dio. Pero además culpa a su mujer. Ni Adán ni Eva establecen un reconocimiento, hacen una revisión, toman conciencia, toman arrepentimiento de cómo involucraron su voluntad en este acontecimiento. Entonces quieren que las consecuencias recaigan sobre otros y no sobre sí. Pero además, el problema es que con esa actitud, ni primero no le van a torcer el brazo a Dios. Dios sabía lo que había acontecido. Y segundo, no van a resolver el problema que han causado. Entonces, creo que nos ayuda en mucho, como conclusión de este primer episodio en esta serie de Papá es la clave, el texto valiosísimo de Proverbios 21-22, que nos hace ver estas dos posiciones que tiene el hombre frente a los acontecimientos que les afectan. El primero es, dice Proverbios 21-22, los malvados son inflexibles en sus decisiones. El justo examina su propia conducta. O sea, no se basta en una primera reacción, no se basta en una primera comportamiento, sino que él chequea si lo que está haciendo es correcto, si lo que decidió es alineado a la voluntad de Dios. Él tiene una conciencia viva que trata de hacer todo conforme a una tendencia de bien. Entonces, esto nos debe persuadir de algo muy importante, que es prácticamente la conclusión de este primer episodio de esta serie.
Y es que si bien es cierto que hay una realidad externa que nos afecta, implícitamente en ella hay una responsabilidad interna, hay una responsabilidad personal directamente vinculada que nos demanda. Cuando nosotros nos referimos a Malaquías 4:6, estamos hablando prácticamente de eso, porque era para advertir que el problema social que nosotros estamos enfrentando y del cual nos lamentamos está conectado a un ejercicio muy limitado, a un ejercicio muy pobre, muy escaso de la paternidad. Entonces, podemos decir, papá y mamá, es vital que podamos trabajar juntos para consolidar la familia. Esa es la condición para el cambio en la sociedad. Pero algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que la clave es la calidad de la paternidad que se ejerce en esa familia. Porque es desde la calidad de esa familia que va a salir o se va a desprender la calidad que nosotros veamos en la sociedad. Entonces, asumimos esto o lo ignoramos, es la pregunta que queda colgada al final de este episodio. Y la respuesta que usted dé, que papá dé, que mamá dé, es lo que nos va a dar, digamos, los resultados del futuro inmediato y consecuente en la sociedad. Creo que este episodio nos llama a reconocer que si bien hay un acontecimiento externo que nos afecta, también hay una responsabilidad interna, personal, que nos es demandada. Si queremos cambiar la sociedad, tenemos que empezar a cambiar la calidad de nuestra familia, y para cambiar esa calidad del entorno familiar, tenemos que dar paso al ejercicio de una paternidad conforme a las dimensiones establecidas en el cielo, conforme al diseño establecido por Dios. Bueno, es todo por hoy. Te esperamos en la segunda parte de esta serie, Papá, que hemos denominado Papá es la clave, y vamos a estar continuando aquí en Avino Podcast, conectando a padres y madres de reino. Gracias por estar con nosotros y te bendecimos a ti, a tu familia y a tus generaciones.